La 49 dice, si consideramos una cifra de 24 milímetros de mercurio de tensión intraocular medida por tonometría ocular como criterio diagnóstico de glaucoma en lugar de 20 milímetros de mercurio, aumenta el número de verdaderos negativos, disminuye el número de falsos negativos, aumenta el número de verdaderos positivos, aumenta el número de falsos positivos, aumenta la sensibilidad y disminuye la especificidad. ¿Qué será? Ustedes hacen el diagnóstico de glaucoma con 20 normalmente, pero aumentan esa cifra y dicen, no, ahora vamos a hacer el diagnóstico de glaucoma con 24 de presión, o sea, con más presión intraocular. ¿Qué cosa hará, qué cosa va a producir esto? Va a aumentar el número de verdaderos negativos, disminuye el número de falsos negativos, aumenta el número de verdaderos positivos, el número de falsos positivos, o aumenta la sensibilidad y disminuye la especificidad. ¿Qué cosa hará? ¿Qué cosa va a hacer que vuestro criterio sea más exhaustivo para hacer un diagnóstico de una enfermedad? Lo más probable es que los que salgan positivos sean verdaderamente enfermos, ¿no es cierto? Sean verdaderamente enfermos. O sea, si con 20 hacían diagnóstico de glaucoma y ustedes ahora elevan esa cifra a 24, los que tengan 24 o más tienen más posibilidad de tener glaucoma que alguien que tenga 20 o 21, ¿no es cierto? Entonces, los verdaderos negativos van a aumentar. O sea, ustedes van a encontrar una persona que da negativo, o sea, que va a tener menos de esa cifra, obviamente va a ser verdaderamente negativo, ¿no? No va a ser identificado como glaucoma, porque cuanto más exhaustivo o más el test, digamos, se vuelve más exhaustivo para diagnosticar una enfermedad, los verdaderos negativos van a disminuir o va a aumentar su especificidad, ¿no? Va a ser más específico. ¿Ok? Entonces aquí sería la A, ¿no es cierto? Si disminuiría la cifra, lo que va a hacer es que va a disminuir su especificidad, ¿no? Si fuera 20, por ejemplo, los verdaderos negativos van a disminuir. Lo que va a aumentar son los falsos positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a decir, ah, esta persona tiene glaucoma, pero en general podría no tenerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bajan, digamos, a 16 la presión intraocular para decir que este tiene glaucoma, probablemente un paciente con 17, con 18, no va a tener glaucoma, pero ustedes lo van a catalogar como tal, ¿no es cierto? Se va a hacer un falso positivo. En el caso de disminuir la cifra, lo que aumentarían serían los falsos positivos. Muy bien, la siguiente dice, la sensibilidad de una prueba mide. ¿Qué cosa mide la sensibilidad de una prueba? ¿No? La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado negativo a la prueba diagnóstica. La proporción de casos de pacientes sin la enfermedad que presentan un resultado positivo a la prueba diagnóstica. La proporción de pacientes que se someten a la prueba que tienen la enfermedad. La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica. O la proporción de casos con resultado positivo de la prueba que son verdaderamente enfermos. ¿Qué cosa es o qué mide la sensibilidad? La sensibilidad. Ahora, cuando tengan este tipo de preguntas, recuerden, los que hicimos la clase anterior, era siempre hacer un cuadrito de 2×2, ¿no es cierto? Y ver dónde iba la sensibilidad, dónde va el valor predictivo positivo, el negativo y la especificidad. En este caso, la sensibilidad de una prueba diagnóstica, ¿qué cosa mide? La proporción de casos de enfermos con resultado positivo de la prueba diagnóstica. ¿Ok? Eso mide, ¿no? A eso se llama sensibilidad. Muy bien, la 51 dice, un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo agonista dopaminérgico para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Los investigadores concluyen que el nuevo fármaco es eficaz cuando en realidad no es mejor que el placebo. Han cometido, ¿qué cosa? Un error del tipo 1,
un sesgo del observador, un sesgo de confusión, un error tipo 2 o un sesgo de clasificación. ¿Qué cosa sería? Un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un nuevo agonista dopaminérgico para el tratamiento de Parkinson, ¿no es cierto? Los investigadores concluyen que el nuevo fármaco es eficaz, cuando en realidad no lo es, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? ¿Es un falso positivo? ¿No es cierto? Es un falso positivo. ¿Por qué? Porque dicen, este tratamiento es eficaz, pero en realidad no lo es un falso positivo. Si es un falso positivo, ¿qué cosa será? ¿Qué tipo de error? Un error del tipo 1, ¿no es cierto? Un error del tipo 1. ¿Dónde está? Acá. Un error de tipo 1. Muy bien. La 52 dice, para determinar la efectividad de un tratamiento quirúrgico comparando dos técnicas diferentes, el tipo de diseño que ofrece mayor evidencia científica es un estudio controlado aleatorizado de 50 pacientes, una serie de casos de un único centro con 475 pacientes, un estudio de cohortes de 50 pacientes, un estudio de casos y controles con 100 pacientes, los consejos dados por un panel de expertos mundiales en base a su experiencia personal. ¿Cuál será? La A, ¿no es cierto? Un estudio controlado, aleatorizado de 50 pacientes. No se olviden, el tamaño muestral, si es que no está aleatorizado y no está controlado un estudio, no le da mayor validez a un ensayo clínico o a una investigación. ¿Ok? Además, los estudios controlados aleatorizados son los que tienen mayor nivel de evidencia científica. Más que estos están los metaanálisis, ¿ok? Después vienen los ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el que ofrece la menor evidencia científica? ¿Cuál sería? La E, ¿no es cierto? Los consejos dados por un panel de expertos mundiales en base a su experiencia personal, ¿no? Eso es lo que menos sería. Entonces les preguntan acá, ¿cuál es el que mayor evidencia científica va a otorgar, ¿no? Y acá sería un estudio controlado, aleatorizado. Muy bien. La 53 dice, unos investigadores realizan un estudio con pacientes diabéticos provenientes de cada unidad de diabetes hospitalaria. De una unidad de diabetes hospitalaria, ¿no es cierto? La aplicación de los resultados del estudio a pacientes de una consulta de medicina de familia puede ser errónea por un problema de validez interna, validez externa, precisión, sesgo de clasificación o confusión. O sea, ustedes han hecho un estudio en pacientes diabéticos que provienen de una unidad de diabetes, una unidad diabética pero hospitalaria. Los resultados que han obtenido en ese estudio, ustedes quieren aplicarlo a otro estudio, pero de una consulta de medicina de familia, que no solo ve diabéticos, obviamente, ve otro tipo de pacientes también. La aplicación de esos resultados en esa consulta puede ser errónea por un problema de ¿qué? Una validez interna, validez externa, precisión, sesgo de clasificación o de confusión. ¿De qué sería? De validez externa, ¿no es cierto? Cuando ustedes no pueden generalizar sus resultados a la población en general, no pueden inferir esos resultados a la población en general, se dice que no tiene validez externa. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen esto, estarían cometiendo un error porque no tiene validez externa ese trabajo. ¿Ok? Bien. La 54 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los factores de confusión es correcta? Solo hay que controlarlos cuando son una variable intermedia en la cadena causal. Pueden controlarse mediante enmascaramiento, pueden controlarse mediante emparejamiento. No requieren control porque no modifican el efecto. Solo se pueden controlar recurriendo a técnicas estadísticas. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué se hace cuando hay un factor de confusión? Se tiene que aparear, ¿no es cierto? Aparear o hacer el matching o el emparejamiento, pues, ¿no? El emparejamiento. Así es como se controlan los factores de confusión. Se tienen que aparear los sujetos de estudio. Los que no tienen el factor de confusión versus los que tienen el factor de confusión. Muy bien, la siguiente dice, se diseña un estudio para evaluar el efecto sobre la salud de la exposición a los teléfonos móviles
en el que durante 10 años se sigue a una población inicialmente sana. ¿Qué tipo de diseño tiene este estudio? Estudio de casos y controles, estudio de cohortes, estudio transversal, serie de casos o es un ensayo clínico controlado. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? Es un estudio de cohorte. ¿Por qué es un estudio de cohorte? Porque a la población inicialmente sana le van a hacer seguimiento durante 10 años y ver si la exposición a los teléfonos celulares va a producir algún efecto sobre su salud, ¿no es cierto? Muy bien. La 56 dice, en un estudio de seguimiento de 25.000 trabajadores durante 8 años se ha encontrado 250 casos de una enfermedad. Queremos usar estos datos para analizar asociación de esta enfermedad con cierta predisposición genética cuyo diagnóstico es muy caro y no podemos realizarlo a todo el grupo de trabajadores, solo a 500 de ellos. El diseño que sería conveniente usar en este caso es un estudio transversal o de corte, un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles anidado, un estudio experimental o un estudio ecológico. ¿Qué cosa haríamos? Dice, hacen un seguimiento a un grupo de trabajadores, ¿no? 25.000 durante 8 años. Encuentran 250 casos de una enfermedad. ¿Qué quieren hacer ahora? Queremos usar estos datos para analizar asociación de esta enfermedad con predisposición genética, cuyo diagnóstico es muy caro. Esta es la clave, diagnóstico muy caro. Y no podemos realizarlo a todo el grupo de trabajadores, solo a 500 de ellos. El diseño que sería conveniente usar en este caso, ¿cuál sería? Un estudio transversal será no, ¿no es cierto? Porque la variable en este caso, si hace un estudio transversal es para hallar prevalencia, básicamente. Un estudio ecológico tampoco es. Un estudio experimental tampoco, porque ustedes quieren hallar una predisposición genética. Les quedaría dos cosas, un estudio de cortes o un estudio de casos y controles. Anidado, dice, ¿no? Anidado significa que está en la población de riesgo, ¿no es cierto? O sea, solamente en estos trabajadores. ¿Cuál usarían? El diagnóstico de esta enfermedad que tiene predisposición genética es muy caro, dice, ¿no? Y no se puede realizar a todos los trabajadores, solo a 500 de ellos. ¿Qué usarían ahí? Un estudio de casos y controles, pues, ¿no? Los casos y controles son más baratos, acuérdense, más fáciles de hacer, y en este caso les serviría. ¿Qué harían? Solo pueden hacer a 500 trabajadores el estudio, entonces agarrarían 250 controles y 250 enfermos, ¿no es cierto? Y se irían hacia atrás viendo quiénes tienen la predisposición genética para ver la diferencia entre los enfermos y los sanos, ¿no? Sería un estudio de casos y controles, ¿no? Anidado en esta corte, ¿no? De 25.000 trabajadores. Muy bien. La siguiente dice, para analizar la posible relación entre la contaminación ambiental y un tipo de alergia, se han medido los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de dicha alergia en el último año en 250 ciudades europeas. Se encontró una correlación positiva entre los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de la alergia estudiada. El diseño de este estudio se corresponde con un estudio transversal o de corte, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles anidado, un estudio experimental o un estudio ecológico. ¿Qué será? ¿Qué cosa han usado ellos como unidad de análisis ahí? Las ciudades, ¿no es cierto? 250 ciudades europeas. Cuando usan poblaciones como unidad de análisis, ¿qué tipo de estudio es? Ecológico, ¿no es cierto? Ecológico. Esa es la respuesta acá, ¿no? Es un estudio ecológico. No tiene que ver la contaminación ambiental, nada de eso, ¿eh? Cuando usan poblaciones como unidad de análisis, se dice que es un estudio ecológico. ¿Ok? Bien, la siguiente dice, la 58. Se desea estudiar la asociación de determinadas exposiciones con una enfermedad cuyo periodo de latencia es muy largo. En este caso, el tipo de estudio más adecuado sería
un estudio transversal o de corte, un estudio prospectivo, un estudio de casos y controles, un estudio experimental o un estudio de serie de casos. ¿Qué cosa harían? Si el periodo de latencia es muy largo entre la exposición y la aparición de la enfermedad, ¿qué les conviene hacer? A ver, si hicieran, van a hacer un estudio transversal o de corte, no, un estudio transversal no les sirve para ver si la exposición o no a un determinado factor produce una enfermedad, ¿no es cierto? Un estudio experimental no van a exponer a pacientes para ver si desarrollan la enfermedad, ¿no? Eso no se hace en estos casos. Un estudio de serie de casos no les sirve, ¿por qué? Porque todos los pacientes, todos los sujetos investigados en los estudios de serie de casos son enfermos, ¿ok? Les quedaría dos cosas, un estudio prospectivo o un estudio de casos y controles. ¿Qué harían ahí? Un estudio de casos y controles, ¿no? Porque si hacen un estudio prospectivo o de corte, lo que van a hacer es van a hacer el seguimiento por mucho tiempo a los pacientes, esperando que desarrollen la enfermedad. Eventualmente van a seguir a muchos pacientes, los cuales no van a desarrollar la enfermedad, ¿cierto? No es, en caso de periodos de latencia muy largos, siempre se prefiere hacer los estudios de casos y controles. Muy bien. La siguiente dice, en un ensayo clínico, la comparabilidad de los grupos experimentales y el grupo control la determina ¿qué cosa? El doble ciego, la aleatorización, el tamaño de la muestra, el análisis por intención de tratar o el triple ciego. ¿Qué determina que un grupo sea comparable con otro? Que ustedes hayan aleatorizado, ¿no es cierto? Si aleatorizan, se supone que ustedes pueden comparar sin ningún problema un grupo con otro. Muy bien. La 60 dice, ¿cuál es el principal objetivo de los ensayos clínicos con medicamentos en fase 1? Evaluar la tolerabilidad de los medicamentos, evaluar la efectividad de los medicamentos, evaluar la eficiencia de los medicamentos, evaluar la eficacia de los medicamentos o evaluar las pautas de dosificación de los medicamentos. En fase 1, ¿qué cosa se hace? En la fase 1 es la primera vez que se da en humanos el medicamento, normalmente en individuos sanos, ¿no es cierto? Sujetos voluntarios y sanos. En sanos no van a medir ni efectividad, ni eficiencia, ni eficacia. Eso se hace en enfermos, ¿no es cierto? Para ver si mejoran o no mejoran con el medicamento. Entonces, ¿qué cosa van a hacer? ¿Van a evaluar la tolerabilidad de los medicamentos o van a evaluar las pautas de dosificación? Van a evaluar si toleran o no toleran los medicamentos, ¿no es cierto? Si son tolerables o no en humanos, ¿no? Eso es el objetivo de la fase 1. Muy bien. Dice, la proporción de pacientes hipertensos correctamente identificados por una nueva prueba es de 85%. Este valor representa la especificidad, el valor predictivo positivo, la sensibilidad, los falsos negativos o el valor predictivo negativo. ¿Qué cosa será? La proporción de pacientes hipertensos correctamente identificados por una prueba es del 85%. ¿Qué cosa es esto? Especificidad, valor predictivo positivo, sensibilidad, los falsos negativos o el valor predictivo negativo. ¿Qué será? Eso, ¿no es cierto? Será la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. Recuerden, son los correctamente identificados, ¿no? Es la sensibilidad. Bien. ¿Cuál es, perdón? Bien, ¿cuál es la interpretación de la significación estadística, valor de la P, dice, de una prueba en el contraste de hipótesis? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, la probabilidad de rechazar hipótesis nula cuando sea cierta, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, o la probabilidad de cometer un error en la decisión. ¿Qué cosa es? ¿Cuál es la interpretación de la significación estadística, dice valor de la P, de una prueba de contraste de hipótesis? El valor de la P
es el que se usa muchas veces cuando ustedes van a realizar el cálculo del tamaño muestral, ¿no? En general se acepta que no sea más del 5%, ¿ok? Siempre. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la significación estadística? Es esta, ¿no? La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, ¿ok? Cuando es cierta. El valor de la P es similar a la posibilidad de cometer el error del tipo 1, ¿ok? El error del tipo 1. Muy bien, la C es la respuesta ahí. La 64 dice, perdón, ok, la 6.2, ¿no? Bien, la 62, vamos a ver. ¿En qué tipo de evaluación económica solamente se valoran los costes sin que se evalúen los resultados clínicos obtenidos? Análisis coste-beneficio, análisis de minimización de costes, análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad o estudios de coste de la enfermedad. La evaluación económica, ¿no es cierto? ¿En cuál de ellos? A ver, coste-beneficio es dinero versus dinero, ¿no es cierto? Dinero con dinero. Coste-efectividad es dinero versus resultado. Y coste-utilidad es dinero versus calidad de vida en general. Dice, ¿en qué tipo de evaluación económica solamente se valoran los costes sin que se evalúen los resultados clínicos obtenidos? Podríamos pensar que es el coste-beneficio, ¿no? Porque se evalúa dinero versus dinero, pero se evalúan los gastos en el coste de la enfermedad y se va a evaluar el beneficio obtenido en términos monetarios, pero sí se evalúa el beneficio que se está obteniendo. Entonces, cuando ustedes solamente ven los costes nada más, los costos de la enfermedad, sin que les importen los resultados que se han obtenido, lo que están haciendo es solamente un análisis del coste de la enfermedad, nada más. ¿Ok? Es la evaluación más genérica que existe en la evaluación económica de los servicios de salud. Ok, la 63 decía, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de la significación estadística o valor de la P en una prueba de contraste de hipótesis? ¿No? Habíamos dicho que era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando era cierta. Bien. Ahora, la 64 dice, para estudiar la posible asociación entre la rubeola materna y las cataratas congénitas, se selecciona una muestra de 20 niños con esta enfermedad y 25 niños con antecedentes y edad semejantes que no la presentan. Una entrevista a la madre de cada niño determina si tuvo o no la rubiola durante el embarazo. ¿Qué test estadístico es el más adecuado para realizar este análisis o este estudio? La T de Student de datos independientes, la T de Student de datos apareados, la chi cuadrado, el análisis de correlación o el análisis de la varianza. ¿Cuál usarían acá? Están buscando la asociación entre rubiola materna y las cataratas congénitas, ¿no? La rubiola materna será la presencia o la ausencia de la rubiola durante la gestación, ¿verdad? Y las cataratas congénitas será la presencia o la ausencia de cataratas congénitas, ¿no? Ese es el cruce que van a hacer. Son dos variables cualitativas. ¿Qué usarían ahí? Cuando hay dos variables cualitativas, ¿no? Se usa siempre la chi cuadrado. ¿Ok? La chi cuadrado. Muy bien. La 65. Dice, ¿cuál de los siguientes índices no es una medida de dispersión? La desviación estándar, la varianza, el rango de amplitud, la desviación de la media o la mediana. ¿Cuál no es una medida de dispersión? Existen dos medidas, ¿no es cierto? Unas son medidas de dispersión y otras son medidas de tendencia central. ¿Ok? Las medidas de dispersión son la desviación estándar, la varianza, los cuartiles, los percentiles o los rangos de amplitud.
y la desviación de la media. ¿Ok? En cambio, las índices o las medidas de tendencia central son la moda, la media y la mediana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los siguientes índices no es, o índices no es una medida de dispersión? Acá es la mediana. Muy bien. La 66 dice, en 1962 unos investigadores de la Universidad de Harvard identificaron 16.936 graduados de dicha universidad a los que se les solicitó la cumplimentación de un cuestionario sobre la actividad física y otros factores de riesgo cardiovasculares. También recogieron datos a partir de los registros de la universidad. 10 años más tarde se envió un cuestionario de seguimiento sobre la arteriopatía coronaria y se recogieron datos sobre esta enfermedad a partir de los registros de defunción. ¿Cuál es el tipo de diseño del estudio empleado? ¿Es un estudio transversal o de prevalencia? ¿Es un estudio de cortes? ¿Es un estudio de casos y controles? ¿Es un ensayo clínico o un estudio ecológico? ¿Qué cosa es? Han ubicado a graduados de la Universidad de Harvard, ¿no es cierto? Una gran cantidad de graduados. Les han hecho un cuestionario sobre actividad física, riesgo cardiovascular, y 10 años más tarde les han hecho un cuestionario de seguimiento semejante al cuestionario previo, ¿no? Sobre arteriopatía coronaria, y se han recogido datos sobre la enfermedad a partir también de los registros de defunción. ¿Cuál es el tipo de diseño que han empleado? ¿Será un estudio transversal o de prevalencia? No, ¿no es cierto? Los estudios transversales o de prevalencia, recuerden que miden una sola vez la variable y sirven para sacar eso, pues, ¿no? La prevalencia. En este caso se ha hecho 2 mediciones al menos. ¿Será un estudio ecológico? No, ¿no es cierto? No es un estudio ecológico. No se usan poblaciones como sujetos de estudio. Un ensayo clínico tampoco, no se ha manipulado variables, ¿no? O es un estudio de cortes o es un estudio de casos y controles. ¿Qué será? Es un estudio de cortes, ¿no es cierto? Porque se ha hecho seguimiento en el tiempo a estos pacientes. Muy bien. La 67 dice, ¿qué tipo de diseño en un estudio o en un ensayo es considerado como estándar de oro para obtener evidencias en la toma de decisiones terapéuticas? De cortes, prospectivo, doble ciego al azar, retrospectivo, doble ciego al azar, empírico o transversal. ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué tipo de diseño dice un estudio o un ensayo es considerado como estándar de oro para obtener evidencias en la toma de decisiones terapéuticas? No, siempre el estudio que tiene más evidencia científica son los estudios prospectivos, ¿no? El prospectivo doble ciego al azar es el que tiene de estos mayor evidencia científica. Más que estos estudios prospectivos, doble ciego, al azar, multicéntricos, son los meta-análisis, ¿ok? Pero están casi al mismo nivel, ¿no? En el nivel de evidencia 1. Muy bien, la siguiente pregunta, la 68, dice, los estudios epidemiológicos de tipo corte transversal son los más apropiados para realizar inferencias causales sobre la relación entre la exposición a un factor y la enfermedad, estimar la incidencia real de una enfermedad a partir de un muestreo aleatorio, estimar la prevalencia de una enfermedad crónica, diferenciar entre factores etiológicos y factores pronósticos de la enfermedad, o diferenciar entre casos incidentes y casos prevalentes de la enfermedad. Un estudio transversal, principalmente, ¿qué cosa busca? ¿Estimar qué? La prevalencia, ¿no es cierto? Estimar la prevalencia. Los estudios transversales en general buscan medir la prevalencia. Muy bien. La 6.9, ¿no es cierto? Dice, en un estudio, un pediatra seleccionó 30 niños que habían presentado el síndrome de Reye y otros 60 pacientes que sufrieron enfermedades víricas de carácter más leves. Se interrogó a los padres sobre el consumo de ácido acetilsalicílico en los niños. ¿Cuál es el tipo de diseño en el estudio empleado? ¿Es un estudio transversal o de prevalencia, un estudio de cortes, de casos y controles? ¿Es un ensayo clínico o es un estudio ecológico? ¿Qué cosa es?
ha cogido 30 niños con síndrome de Reye, ¿no es cierto? Y 60 pacientes que han tenido enfermedades virales pero más leves. Y a ambos les ha hecho, a los padres les ha preguntado sobre el consumo de aspirina, ¿no? Un tiempo antes. ¿Qué cosa está haciendo? Exacto, ¿no? Es un estudio de casos y controles, ¿no? Los casos son los que han tenido el síndrome de Reye y los controles han sido los pacientes que no han tenido el síndrome de Reye, no tuvieron ese síndrome. Aquí la respuesta es estudio de casos y controles. Muy bien, la 70 dice, indique en cuál de los siguientes tipos de estudio la asignación de los pacientes a los distintos grupos objeto del estudio está controlada por el investigador. Un ensayo clínico de grupos paralelos, un estudio de casos y controles, un estudio de cohortes, un estudio transversal o un estudio con controles históricos. En cuál la asignación de los pacientes a un grupo u a otro está controlada por el investigador. ¿Ah? En los estudios de cohortes estará, en los de casos y controles estará, o en los estudios transversales. Recuerden, en los estudios observacionales, que son estos últimos 4, casos y controles, cohortes, transversales o controles históricos, en cualquiera de los estudios observacionales, la asignación a grupos no es permitida, ¿no es cierto? Ustedes solamente observan y de acuerdo a su observación van a dividir o van a clasificar en uno u otro grupo. En los únicos estudios en los cuales ustedes pueden controlar y ver a qué grupo van digamos, van a incorporar a los sujetos de estudio son en los ensayos clínicos, ¿ok? En los ensayos clínicos. Eso de grupos paralelos es un adicional, ¿no es cierto? En los ensayos clínicos. Recuerden, los grupos paralelos son los ensayos clínicos en los cuales se les da a un grupo un tratamiento y al otro grupo un tratamiento, ¿no? Distinto. Los ensayos clínicos de grupos o cruzados, los ensayos clínicos cruzados son los que a un mismo paciente se le da diferente tratamiento en diferente tiempo, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. La 71 dice, de los siguientes, ¿cuál no es un requisito para poder realizar un ensayo clínico en un solo paciente? N igual a 1. Que se pueda extrapolar los resultados a otros pacientes, que el tratamiento vaya a ser utilizado en forma crónica, que la eficacia del tratamiento esté en duda, que existan criterios clínicamente relevantes para valorar la eficacia, que se puedan establecer unos criterios claros para interrumpir el ensayo, ¿no? De los siguientes dice, ¿cuál no es un requisito para poder realizar un ensayo clínico en un solo paciente? N igual a 1. Hay algunos ensayos, son ensayos que se usan poco, pero existen algunos ensayos clínicos donde se hace en un solo paciente, o sea, se hace el seguimiento a un solo paciente, ¿no? Esos ensayos se llaman N igual a 1, así son. Son en general ensayos clínicos que se usan en nuevas drogas, ¿no? En un inicio. La característica o el requisito que no cumplen estos pacientes es que estos ensayos es que no se pueden extrapolar los resultados a otros pacientes, ¿ok? Sirven para analizar y hacer inferencias solamente en el paciente estudiado, ¿ok? Posteriormente, con las conclusiones de estos tipos de ensayo, se puede hacer ensayos clínicos recién aleatorizados a doble ciego, ¿no? Son los ensayos clínicos de inicio, digamos, que se hacen incluso antes de iniciar la fase 1. Muy bien. La 72 dice, señale la respuesta incorrecta en relación con la validez de una prueba diagnóstica. Lo incorrecto, dice, ¿no es cierto? Caray, no sube. Se rayó, ¿no?
Señale la respuesta incorrecta en relación con la validez de una prueba diagnóstica. La sensibilidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos. La especificidad indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultado negativo entre los sujetos que no presentan la enfermedad. Las pruebas que se aplican en el cribado de una enfermedad requieren una alta sensibilidad. El valor predictivo de la prueba positiva es la probabilidad que tiene una prueba de detectar enfermos cuando da un resultado positivo. Los valores predictivos no dependen de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es lo incorrecto acá? ¿Qué es lo falso? La E, ¿no es cierto? Los valores predictivos no dependen de la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Eso es lo falso, ¿no? La prevalencia va a modificar los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Muy bien.